entender esto, las vacunas, una de las primeras cosas que yo observo de desconfianza es cómo es posible que hayan sacado la vacuna tan inmensamente rápido. Muy bien. No fue tan rápido. La vacuna que tenemos contra el SARS-CoV-2 o contra la enfermedad del COVID, es Ajá. verdad, salió que en 64 días ya estábamos haciendo la primera prueba, era insólito. Pero si nos ponemos a pensar, es un poco trampa porque por eso mencioné el SARS-1. El Ajá. SARS-1 apareció en el 2003. Desde entonces se empezó a probar este tipo de vacuna. Es Ujú. decir, llevamos ya casi que 18 años de estar trabajando en esa plataforma de vacuna. Y se probó en SARS-1, se probó en MERS, se ha probado en Zika, se ha probado en ébola. O sea que esta vacuna no es tan nueva. Ya tenemos años de estarla probando en otras enfermedades. Podríamos decir, se obtuvo rápido porque no se empezó de cero para la vacuna que se está usando el COVID-19, no se empezó de cero, ya había un trabajo que se había realizado antes, me imagino, ¿verdad? Si es lo que le estoy entendiendo. Y Exactamente. probablemente, bueno, no probablemente, definitivamente tuvo mucho que ver la cantidad de dinero que algunos países o corporaciones le metieron también, ¿verdad? Eso también es muy importante señalar. No se puede hacer una vacuna sin recursos. Sí, seguro. En primer lugar, sin recursos y sin apostar con la alta posibilidad de perder. En primer lugar, ¿por qué no se siguió desarrollando la vacuna de SARS-1 y de MERS? Porque la Ujú. enfermedad se controló. Entonces Sí, pues. ya no hubo necesidad de seguir desarrollándola. En segundo lugar, las vacunas tienen que pasar por fases. Primero yo voy a probar la molécula o la vacuna que inventé, voy a probarla en animales. Si yo no mato animales y además de esto ellos hacen defensas o anticuerpos, yo digo, funciona, primera fase. Luego voy a pasarme a la fase 2. Voy a meter 10 sujetos. Voy a ver si estas personas están bien, no los mato, no les pasa nada. 10 a 100 sujetos, sanos. No tienen ningún, sanos, jóvenes, sin ningún problema. Y luego me voy a pasar a la fase 3, donde yo voy a meter más de 100 sujetos. Obviamente voy a meter 10,000 sujetos. Y aquí yo lo que voy a hacer es, en el grupo que yo quiero saber si les va bien o no. Voy a ver, por ejemplo, como el COVID le da más a la gente mayor, entonces yo voy a meter en ese experimento a los mayores. Como sé que el COVID mata a los que tienen hipertensión y diabetes con mayor frecuencia que a los que no, voy a meter diabéticos e hipertensos. Pero además voy a ver cómo le va a las mujeres, cómo le va a los hombres, etcétera, etcétera. Una vez que yo comprobé que primero la dosis que puse es buena, generé buena cantidad de anticuerpos que además matan al virus, perdón, evitan que el virus me mate. Y número 3, yo vi que no maté al paciente, entonces yo puedo decir fase 3, estoy bien, para entonces pasar a una fase donde ya se la puedo dar a la mayoría de las personas. Pues. Se generó esta aprobación de emergencia, pues obviamente era una pandemia y ya estábamos en fase 3 acelerada, digamos. Y cuando pensamos ahorita, las vacunas, ¿cómo van? Se han probado ahorita, sabemos que hay más de 100 en fase 1, 2 y 3. Imagínense, ya van más de 100. Ya se han aprobado 8 vacunas, hay otras 8 que están ahorita en proceso de aprobación y hay 4 que se abandonaron porque no generaron la cantidad de anticuerpos que se requiere. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de dinero que se necesita de investigación, de investigadores para poder decir, esta vacuna funciona, ¿sí? Pero además de eso, la cantidad de recursos para poder usar SARS-1, dijeron, ¿y si nos viene una pandemia de pronto? Entonces se unieron en el 2017 un grupo importante de países y de empresarios y dijeron, hagamos una coalición. En caso que haya una pandemia en el mundo, estemos preparados y tengamos un fondo, estemos preparados para ver qué se tiene que hacer. Y en el 2017 se fundó y quién iba a decir que a inicios del 2020 iban a entrar a trabajar. Así que esto fue sensacional, Sí, porque además, seguro. ¿verdad? Además de eso tenían que tener empresas dispuestas a generar las vacunas a sabiendas que podían perder.
Claro. Me imagino que dentro de estos países que se unieron estaba Guatemala. No. Desafortunadamente no. En esta coalición se unieron países desarrollados Ujú. que tenían una visión, que dijeron, tenemos posibilidades de que haya una pandemia, tenemos que unirnos y reunir recursos. De ahí entonces que son los países que invirtieron en lo que es la investigación y la fabricación de las vacunas. Sí, Por lo claro. tanto, yo comprendo que ahorita Estados Unidos, Europa, por supuesto, tengan la mayor cantidad de vacunas con ellos y los Porque países invirtieron. invirtieron, toca, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. pues no, no estuvimos. Ok, gracias por aclarárnoslo. Hay un concepto que sería genial que entendiéramos. Yo la verdad es que lo he leído, siento que lo entiendo, pero no lo tengo tan claro. Cuando se habla, queremos alcanzar la inmunidad rebaño, ¿a qué se refieren? Muy bien. Lo voy a hacer un poquito gráfico, vamos a ver. Ujú. Hagan de caso que ya sabemos, bueno, algo que me faltó decirles de los virus es que los virus necesitan de un ser vivo para vivir, Sí, claro. que puede ser una planta, puede ser animal o puede ser el ser humano. Este virus en particular necesita del ser humano para vivir. Entonces está desesperado buscando qué nariz ocupa para poder vivir. Ujú. Bueno, hagan ustedes de caso que nosotros sin vacunas somos casas sin puertas, a donde entra el virus, se sienta, habita, se multiplica y cuando ya ocupó la casa, pasa a otra casa. Mientras más casas se encuentre sin puertas, más posibilidades tiene de seguirse replicando. Con la vacuna lo que nosotros queremos es que hayan más casas con puerta. Cuando el virus quiere entrar, tenemos una inmunidad tal que tenemos puerta en la casa, no puede entrar. Para que el virus deje de replicarse, nosotros lo que hacemos es que hemos colocado tanta puerta en tantas casas que el virus ya no tiene cómo entrar. Más casas yo tengo con puertas, más inmunidad de rebaño yo tengo. De tal forma que cuando yo tengo mucha gente vacunada o casas con puertas, llega un punto en el que puede haber una persona que no tiene puerta en su casa, el virus entró, pero cuando salió ya no la encontró, ya no tiene dónde replicarse. Pues, ¿Ya? pues. Entonces, Mm. se alcanza una inmunidad de rebaño con este virus si llegamos a tener un 75% de la población mundial vacunada. El día de ayer estábamos en 10,6% A nivel mundial. a nivel mundial. Ok. ¿Sí? Ayer, 24 de junio de 2021. Por eso cuando le preguntan, mire, ¿cuándo nos iremos a quitar la mascarilla? Pues cuando lleguemos al 75%. Sí, Y pues. creo que se va a llegar en la medida que comprendamos como planeta que somos una red. No solamente los que invirtieron en la vacunación o los del hemisferio norte tienen que estar inmunizados, también Claro, tienen que estar inmunizados los del hemisferio sur, porque claro, nosotros seguimos teniendo virus y se va replicando y va generando variantes que les sigue contaminando a los demás. claro, claro. Súper lógico. Gracias por esa explicación. Em, bueno, ahora entremos ya en las vacunas. Ya tenemos la necesidad. Si alguien se vacuna, exactamente qué pasa. ¿Soy inmune o solo no me voy a enfermar? Me voy a enfermar, pero no tanto. O si me enfermo tanto, no lo contagio. Exactamente cuál es el resultado esperado de vacunarse contra COVID-19. Bueno, otra vez regresemos a la parte racional. ¿Cuál es la razón de vacunarnos? Ya vimos que lo que queremos es que el virus se deje de replicar. Ajá. Pero ¿para qué hicieron las vacunas? Para que dejemos de morirnos. Para eso Ok, se hicieron. ok. Va. ¿En qué población el virus tiene más éxito matando? Y ahí viene el triángulo famoso que siempre hablo.
La parte ancha del triángulo es la población a quien le ha dado la enfermedad, pero que le ha dado leve o leve moderada. ¿Ok? Mientras más va subiendo a la punta del triángulo, es la gente a la que le dio más síntomas, más severidad, y en la puntita de este triángulo están los que se mueren. ¿Y qué se ha logrado determinar? Que a la gente joven, que es la base, le va bastante bien. Que a la gente de en medio les puede dar mortalidad, porque además es un grupo que tiene hipertensión, diabetes, etc. En la parte de arriba es donde tenemos a la gente de la tercera edad, que son los que más mueren. Entonces, ¿para qué hicieron la vacuna? Para que no se mueran. Ese es el punto. ¿A quiénes se vacunó como primera instancia? A los que más se morían, es Claro. decir, los de la tercera edad. Y después se vacunó a los de la siguiente tanda. Por eso es que a los jóvenes como usted se les fue dejando de último. En espera. Porque son los que menos riesgos tienen de morir. Claro. Y la otra cosa que se busca es que no se hospitalicen. Porque la vacuna lo que hace, número uno, es evitar muerte, hospitalización e intensivo. Más gente yo vacuno, menos camas ocupo yo en el hospital. Ok. A pesar de que sean menos probables de que las personas, mientras más jóvenes, menos probable es que les dé síntomas fuertes llegando a la muerte, es siempre adecuado que se vacunen, según yo observo en los países estos desarrollados del hemisferio norte, porque la idea es llegar a esta inmunidad rebaño. Así es, ¿verdad? Esa es la lógica. Ok, genial. Lo quiero entender y lo quiero comunicar para que todos estemos en la misma página. Pero es perfecto, tiene razón. Queremos que haya más gente inmunizada porque así el virus deja de replicarse y de estar haciendo variantes. Número uno. Y número dos, porque ya estamos viendo que ahora los jóvenes, como usted, están teniendo más severidad. Por las variantes. Muy bien, muy bien. Estoy en una clase de coronavirus, me encanta. Ya. Y solo para entender, las variantes se dan mientras más pueda duplicarse o replicarse el virus con otros seres humanos, es más la probabilidad de que se dé esta variante. Así funciona. Exacto, o sea que digamos, los virus nacen, crecen, se reproducen, nacen, crecen, se reproducen. Y los virus, menos mal no se no se replica tan rápido, como el HIV, por ejemplo. Ajá. Este virus, como todos los virus, se replican, se replican, se replican, se replican, y se replican tanto que de repente una de estas replicadas se equivocaron. En vez de salir pelo negro, salió pelo blanco, digamos. Sí, pues. Esa es la variante. Entonces se empiezan a replicar pelo blanco, 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 blanco. Y una de estas replicadas se equivocó y salió pelo café. Entonces así fue. Variante clásica, se replicó, se replicó, se replicó. Variante Reino Unido. Se replicó, salió sudafricana. Se replicó, salió de la India. Ok. Ahora, entendemos que alguien que puede ser, o sea, yo estoy vacunado y entonces igual puedo ser portador, pero por ser portador no voy a influir en que pueda existir otra réplica. Tal vez nos aclara eso. Excelente pregunta, excelente pregunta. Mientras el virus está vivo, se replica. Que no lo enferme, que no lo mate, no quiere decir que no se replica. Ya. Ahora, la buena noticia de las vacunas es que ahorita hemos encontrado que baja también la transmisión. Entonces, pareciera ser que las vacunas también tienen un efecto en que no se nos pegue. ¿Ya? Ya. Pero no hay estudios para eso, o al menos estudios específicos, solo se observa a grosso modo que ese es el resultado. Exactamente. Y el otro punto que usted señaló me pareció sensacional. El que yo me vacune, aún voy a tener el virus, no me va a matar, pero tengo que usar mascarilla porque el virus que yo tengo en la nariz le puede caer a alguien que no está vacunado. Claro. Entonces, por eso tenemos que seguir usando mascarilla. Ok, buenísimo.
Ahora para hablar específicamente de las vacunas que están en Guatemala, que se están aplicando en Guatemala, que son la Sputnik y la Oxford AstraZeneca. Yo le pregunto en estas, ¿es una mejor que otra? ¿Vale la pena luchar porque se le aplique una y no la otra? Yo le pregunto porque lo que observo es que si bien en algunos lugares dice que la efectividad de la Sputnik es mayor, me llama la atención que por el lugar en donde se desarrolló, como que trae en mucha gente esta carga ideológica de que como es de Rusia, ¿verdad? Como es rusa, o sea, ¿hay algo científico válido para preferir una a la otra o vacuna es vacuna? Bueno, cuando a mí me han preguntado qué vacuna me pongo, yo siempre respondo la que tenga enfrente. Vacuna es mejor que no vacuna, eso estoy seguro. Bien. Entonces, ese es el punto. Ahora bien, ¿qué sabemos de las vacunas que tenemos en Guatemala? Estas son vacunas que actúan muy similar. Su Las dos. mecanismo de acción es muy similar. Ok. Las dos tienen el mecanismo de ser vector viral. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la plataforma donde están ellas, lo que hicieron fue que pusieron un pedacito del virus del COVID, que lo único que hace es que nuestro cuerpo haga esa proteína S o spike y nuestro cuerpo mismo lo reconozca, haga anticuerpos contra este spike proteína. Cuando llegue el verdadero virus, nosotros ya estamos preparados y lo vamos a rodear. Entonces ya no va a caber en nuestra cerradura. ¿Es claro? Va. Entonces, para que eso se dé, tuvieron que ellos que meter ese pedacito del virus, lo tuvieron que meter en una cápsula. Esa cápsula es adenovirus, es otro virus. Pero este adenovirus lo durmieron, lo desactivaron para que no nos infectara además de adenovirus, ¿sí? Entonces ese adenovirus está dormido, está desactivado y es más, lo que hicieron fue poner un adenovirus de chimpancé para que ni siquiera pegue al ser humano. O sea, fueron muy cuidadosos. En el de AstraZeneca es de chimpancé. Entonces lo que hicieron fue dormir al adenovirus. Y adentro metieron el virus. Entonces hay un montón de adenovirus. AstraZeneca utiliza adenovirus 5 en la primera dosis, adenovirus 5 en la segunda dosis. ¿De acuerdo? Y la Sputnik usa adenovirus 26 en la primera y adenovirus 5 en la otra. ¿Ok? O sea, cambian sus vehículos. Claro. En diciembre del año pasado, diciembre o enero del año, diciembre del año pasado o enero de este año, AstraZeneca y Sputnik hicieron un convenio y dijeron, trabajemos juntos. Tenemos las mismas plataformas, el mismo adenovirus. ¿Qué tal si nos unimos y sacamos una mejor vacuna? Y sus estudios empezaron en febrero de este año. ¿Ok? Ajá. Va. Entonces, la pregunta es, ¿me pongo una o la otra? Las dos son la misma plataforma. Sí, La pues. diferencia es que una es hecha en Inglaterra, con apoyo de Suecia, Inglaterra y mucho se maquiló en India. Y Ajá. la otra es que se hace en Rusia. Y ahorita reciente acaban de aprobar un laboratorio en Buenos Aires para hacer la Sputnik. Ok, ok. Esta diferencia de vehículos en la primera dosis, al menos, yo me imagino que entonces, porque esta pregunta también la tenía aquí esperando el momento, eh, el que mi dentista, ¿verdad? Iba a ir a ponerse la primera dosis y simplemente se le olvidó y luego cuando quiso hacer la segunda cita, la persona que le estaba tomando el registro le dijo, sí, solo que le vamos a poner la primera de una y la segunda de otra. Entonces se asustó y ya no fue. Entonces pregunto, ¿es así de fácil de que pueden ser la primera dosis de una y la segunda de la otra, dado que es la misma plataforma o porque el vehículo es distinto, puede que el resultado no sea el esperado? Bueno, no ha habido una propuesta conjunta o científica que le diga a usted que se pueden cruzar las vacunas, porque no se ha hecho ningún ensayo. Uh -huh. Sin embargo, en el Reino Unido, cuando ellos
tuvieron su ola importante, empezaron a variar, a combinar vacunas. Era tanto el caso que tenían que a la gente que tenían con AstraZeneca le pusieron Pfizer. Entonces cruzaron no solamente dos vacunas, sino dos plataformas. Sí, pues. Y los efectos fueron buenos, porque uno de los temores que había es que si se vacunaban con una o con otra, tal vez una anulaba el efecto de la otra. Pero Ajá. no, encontraron que los anticuerpos no solamente eran buenos, sino subieron. Entonces, ahorita ya se está pensando en hacer ensayos para cruzar vacunas. La segunda es con lo que usted dice, ¿será que se puede poner Sputnik y después AstraZeneca? Muy bien. Si estamos hablando que es la misma plataforma y usted le ponen con la Sputnik el adenovirus 26 y en la AstraZeneca le ponen el 5, es como que le hubieran puesto Sputnik, porque hasta Sputnik es 26.5, Ujú. Sí, pues. ¿ya? Entonces, uno asumiría en teoría que sí funcionaría, porque son la misma plataforma, son adenovirus. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Porque no conocemos mucho de la medicina rusa, ¿verdad? No se conoce tanto, no leemos ruso, no leemos las No, revistas, etcétera. no hay películas Pero rusas. es otra cosa, pero hay estudios a nivel científico, Lancet, que entre enero y febrero sacó una publicación donde dijo que tenía una eficacia de 91.6 esta vacuna en fase 2-3, pues eso le da un poco más el refuerzo, digamos, de que probablemente y sí funciona. Ok. Y le hago la misma pregunta. Bueno, hay un porcentaje cada vez mayor, ¿verdad? De los que tienen los recursos y también de gente que tal vez no los tiene, pero los consigue para vacunarse fuera, ¿verdad? En México o Estados Unidos. Las vacunas disponibles o que más fácil hay de acceso son Pfizer y Johnson Johnson. Entonces también mi pregunta es nuevamente la misma, ¿verdad? Porque he conocido personas que es como, bueno, voy a hacer el esfuerzo de hacer 2 viajes para ponerme la primera dosis de la Pfizer y luego la segunda, o como, qué triste que solo me alcanzó para la Johnson Johnson, porque una es más cara y la otra es más accesible. Entonces, no, la misma pregunta, o sea, es mejor una que la otra, porque una es de una dosis, porque la Pfizer es de 2 dosis, ¿verdad? Tal vez usted nos puede ampliar un poco. Todas las vacunas que hay ahorita, COVID, son de 2 dosis. La única, digamos, campeona es la Johnson Johnson, que con una dosis logra alcanzar niveles de anticuerpos adecuados para defendernos, uno, contra la mortalidad y hospitalización y cuidados críticos del virus, que es lo primario, y segundo, que en el tiempo se ha visto que probablemente también disminuye la transmisión. Lo Mm. más importante es que es efectiva contra la mortalidad. La ventaja, entre comillas, si usted me dice comparar, es que con Johnson usted va a estar bien con una dosis, pues sí, ahorrarse los 2 viajes, como usted bien dijo, y la efectividad es buena. Si usted puede tener recursos para colocarse ir 2 viajes o quedarse 21 días o 28 días, pues ya es cuestión de los recursos, ¿sí? Pero la Ujú. diferencia es que la Johnson Johnson se propuso desde un principio para una dosis. La meta de ellos era más vacunas para más población desde un principio. Y la Ok. quisieron hacer lo más accesible posible para Por eso es todos. que es más accesible, o sea, porque ese es el objetivo. Así es. Ellos sí pensaron en salud pública desde un inicio. No tanto en negocio como las demás, tomemos nota. Ok, gracias por aclararlo. Ahora, ¿qué pasa con esto de que algunas causaron trombosis y otras no? No sé si Muy usted nos puede comentar cuáles sí causaron en algún punto trombosis, si es significativo, y más allá de eso, ¿qué es la trombosis, verdad? Porque creo que no necesariamente es algo que tenemos claro. Trombosis quiere decir formación de coágulos, ¿sí? Entonces, se encontró gente que hizo trombos a nivel del seno cavernoso. ¿Eso qué es? Un seno que uno tiene acá, como que aquí hay una maraña de vasos y Ah, el coágulo llegó y tapó. Entonces dio como un derrame cerebral, ¿sí? ujú. Hay también trombosis a nivel intestinal, ¿sí? Hay trombosis también en las piernas, hay trombosis a nivel de la arteria pulmonar y eso da embolia pulmonar. O sea, hay un montón de trombosis. Ujú. Sabemos que hay trombosis con o sin COVID, con o sin vacunación. Siempre hay un rango,
siempre hay. Ok. Entonces, se vuelve un problema cuando si mi rango en mi país es de 20 a 40 y de repente yo en vez de tener 40 empiezo a tener 80. Y estos 80 subieron porque fue cabal cuando yo empecé a vacunar. ¿Sí? Bueno. En estos casos de las vacunas, empezaron a ver que había gente que estaba posvacunada y presentó trombosis. Entonces dijeron, es la vacuna. Y empezaron a hacer muchos estudios. Recordará que pararon AstraZeneca en Europa. Sí. Primero la pararon en los países nórdicos, después la pararon en Europa. Y del Reino Unido, mientras tanto, utilizó la vacuna para seguir vacunando a su población. Sí, siguió. No, Después dijeron, entonces siempre dijeron, entonces no, mejor siempre sí, volvámosla a colocar. Empezaron a ver que efectivamente habían casos que, que encontraron vacuna y asociación con trombosis. Pero ¿será que le iba a dar trombosis con o sin vacuna? Esa es la parte que no sabemos. Pero se asocia porque esta persona que le dio trombosis le habían puesto la vacuna. Y eso sucede una en 1.000.000. ¿Sí? pues. Luego, la Johnson y Johnson también dio esto. Entonces dijeron, ay, también la Johnson. Pararon también en Estados Unidos mientras estudiaban esto que les decía. ¿Subió realmente o es que esta gente que se le estaba poniendo un montón de Johnson y Johnson, de todas maneras, entre ellos había gente que igualmente le iba a dar trombosis? Entonces cuando vieron, dijeron, miren, encontramos que hay asociación porque hubo gente que se puso la vacuna y le dio trombosis. Pero la cantidad de gente que le dio la trombosis es tan baja, es más fácil caernos y morirnos volando en un avión que con una vacuna de esas, para que veamos la diferencia, ¿sí? Ya. Entonces, por esa razón se habla mucho de que nos vacunamos Ajá. porque el riesgo que hay de morirnos y de enfermarnos del COVID es mayor que la vacuna. Claro. Y de todas formas, a quienes les dio trombosis no murieron por la trombosis, de lo que yo sé, ¿verdad? No, o sea, la trombosis tampoco es algo fatal. Ujú. Y la otra cosa que yo sé que le van a preguntar es si yo tengo problemas de las venas, si yo tengo problemas y uso anticoagulantes, ¿será que me puedo vacunar? ¿No será que me va a dar más trombosis? El que está anticoagulado y el que tiene trombosis no tiene nada que ver con la vacuna, porque el mecanismo por el cual están estudiando las vacunas generaron esta trombosis no tiene nada que ver con lo otro, no tiene nada que ver. ¿Sí? Ok, ok. Muy bien. Ahora entendamos en esto de las primeras dosis, al menos de Pfizer, Sputnik y de AstraZeneca. Me apliqué la primera dosis y ya me voy de fiesta. O todavía no tengo cuánto tiempo tarda, o la primera dosis no significa que esté protegido. ¿Cómo funciona? Muy bien, Rodrigo. El primer punto es, si me pongo una dosis, ¿yo ya puedo estar feliz? No, me falta la segunda. Y no va a estar bien mientras no tenga la segunda dosis. No va a tener ni la cantidad suficiente de anticuerpos, ni le van a durar el tiempo que deben durar. Así que quien se ha puesto una dosis no está bien. Punto. Le falta la segunda. Okay. Como persona, como individuo. Si no se quiere morir, y solo tiene una dosis, no puede cambiar su conducta. Tiene que seguir protegiéndose. Ahí está. Okay. Bueno, si yo me puse 2 dosis, entonces ya el riesgo de morirme baja. Tiene razón. Pero ¿se puede reinfectar? Sí, se puede reinfectar. ¿La vacuna me protege al 100% de no morirme? No, no. Me protege un 90% máximo. Por lo tanto, tengo un 10% de que me podría todavía caer en un intensivo y morirme. Sí, pues. ¿Sí? Eso es como individuo. Ajá. Pero como sociedad, ya hablamos. Yo me pude vacunar 1 o 2 veces. A mí todavía el virus se me puede pegar y yo se lo puedo pasar a otro. Y siempre repito lo mismo. Que me lo peguen a mí malo, pero yo ser responsable de pegárselo a alguien más, eso sí no sé cómo lo podría yo manejar.
Claro, por eso es que hasta que no se declare la inmunidad de rebaño, seguiremos con mascarilla y ventilación y distanciamiento y lavado de manos, etcétera. Muy bien, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo después de la segunda dosis ya puede pensar alguien que está en el máximo de protección de la vacuna? ¿O es inmediatamente después de la segunda dosis al día siguiente ya voy a alcanzar el 90%? Depende mucho de la vacuna. Para no hacernos relajos con la vacuna, calculen entre 3 y 4 semanas después de la segunda dosis. Un mes aproximadamente. Ok, me hicieron esa también pregunta que me pareció súper interesante. ¿Hay alguna forma de saber en qué etapa del contagio está alguien basándose en los síntomas? No, es mejor que siempre vaya con un médico. Digamos, eso me ha pasado. He tenido gente que dice, mire, yo lo que tengo es una gripe, una gripona, como dijo el señor presidente en su momento. Lo que yo tengo es una gripona, yo por eso no estoy bien, pero ya me va a pasar. El ya me va a pasar, mira, ahora ya no vuelo, entonces sí debe ser COVID. Cualquier cuadro que sea de tipo gripal en un momento de pandemia debe buscarse COVID hasta que se demuestre lo contrario. Cuando yo tengo síntomas, busquemos COVID. Claro. ¿Sí? Síntomas me refiero a cuadro catarral, a tos, a dolor de garganta, a fiebre, ¿sí? Okay. Obviamente pérdida de olfato y del gusto. Ok, buenísimo. Otra pregunta, si en un núcleo de familiar todos dieron positivo, ¿todos pueden hacer cuarentena en familia o es más adecuado hacerlos separados porque cada quien tendría una carga viral distinta? Se debería suponer, y es lo lógico, pienso yo, de tomar en cuenta, es que si una persona de la familia es positiva y después el núcleo es positivo, lo más probable es que es la misma cepa, la misma variante. Ajá, ajá. Entonces pueden hacer el aislamiento en la casa, no necesariamente cada quien en un cuarto, pero mantener la casa ventilada, con las ventanas abiertas, ¿sí? Okay. Para evitar la carga viral. Ok, ok. Esta es una pregunta de CR Mendoza de Instagram. Él nos puso que su esposa es hipertensa y por eso tiene temor a vacunarse. Además es tipo de sangre A negativo. Creo que son dos preguntas en una, ¿verdad? ¿Influye el tipo de sangre? ¿Influye que sea hipertenso para la vacuna? El tipo de sangre no influye en nada para la vacuna y tal vez la confusión está en que en algún momento se consideró que los grupos sanguíneos protegían. Entonces se creía que los grupos A negativo, perdón, los grupos O positivo podían ser más protectores contra la severidad del virus. Hoy sabemos que no hay una diferencia aparentemente, entonces no hay ningún problema de vacunarse por tipo de sangre. La segunda es respecto a que si la persona tiene hipertensión, diabetes, etcétera, más que una contraindicación es una indicación de vacunarse, porque sabemos que es en hipertensos, en diabéticos, etcétera, donde más problemas hemos visto de severidad y muerte. Claro, o sea, tienen una vulnerabilidad mayor. Exactamente. Ok, los efectos, esta es también una pregunta que nos hacían en Instagram, Ronald, ¿los efectos secundarios de la vacuna son más sevéricos por ser diabéticos? No, o puede que sí, No, ¿no? no, fíjese que hemos visto, por ejemplo, que para empezar, la vacuna cuando nos la ponen, hacemos una reacción. No hay vacuna que no hagamos reacción. Claro, Y esta reacción se llama reactogenicidad, es decir, yo hago reacción porque mi cuerpo reacciona contra lo que me están poniendo. Eso es una buena señal. Lo que se ha encontrado es que la gente más joven tiene una respuesta más robusta contra la vacuna. Por esa razón es que hacen más reacción, más dolor de cabeza, más dolor de cuerpo, mientras que la gente mayor hace menos reacción porque no tiene esa misma robustez, no tiene esa misma fortaleza para hacer anticuerpos. interesante porque entonces pudiéramos pensar que al vacunarse, mientras más reacción, mejor sistema inmunológico tiene alguien. Muy Así bien, funciona. sí, muy Interesante, bien. excelente. De Eh, hecho, otro punto, perdón Rodrigo que le interrumpa. sí, Las personas que no tienen, digamos, esta
que tienen COVID o que tuvieron COVID, perdón, al vacunarse se ha encontrado que tienen más respuesta inmune porque ellos ya tuvieron anticuerpos y la vacuna les sube los anticuerpos. Sí, pues. Entonces, ajá. ¿Qué pasa si la persona es portadora del coronavirus, no lo sabe y se va a vacunar? No pasa nada. No pasa nada. Por esa razón es que no se recomienda hacer un hisopado antes de irse a vacunar porque no tendría ningún sentido. Solo un gasto y un estrés. Ok. Así. ¿Qué pasa con las personas que tienen VIH? Se pueden vacunar, me imagino. De hecho, las personas con VIH, las personas que usan inmunosupresores y todo, se tienen que vacunar porque ellos van a hacer pocos anticuerpos, pero entre no hacer nada y hacer poquitos, mejor poquitos, me parece. Todo el tema de las madres cuando están embarazadas, cuando están dando de mamar, se puede vacunar una mujer embarazada y se pueden vacunar cuando está dando de mamar. Hoy en día sabemos que las mujeres que están en fase lactante y se vacunan, le pasan los anticuerpos al bebé, o sea que no le pasa nada al bebé y no hay problema, más bien le están pasando anticuerpos contra el COVID. Claro. También sabemos que las embarazadas, el riesgo que tienen de tener COVID severo es muy elevado, muy alto. Y entonces cuando se ve esto en salud pública y se ve a grosso modo, se piensa, yo quiero proteger a mis embarazadas. Entonces es mejor tenerlas vacunadas. De ahí entonces que nunca se hicieron estudios, ensayos controlados, randomizados en embarazadas, pero a través de la pandemia se han vacunado embarazadas. Hoy sabemos que las de segundo y tercer trimestre que se han vacunado no le pasó nada a ellas ni al bebé. Y las del primer trimestre todavía faltan más datos, pero por lo que se lleva no pareciera que les pasa nada. Ok. Me imagino que no hay ningún solo caso donde la mujer haya quedado, o el hombre haya quedado infértil por vacunarse, ¿verdad? Porque es uno de los mitos que yo observo que circulan en las redes sociales de es que dijeron, pero ¿quién dijo? Pero es que dijeron. Al final no hay nada que lo respalde, pero algunas personas lo tienden a creer, ¿verdad? Sin embargo, no sé, usted nos confirma que es mentira, literal. Pero hagámoslo en base científica. Ajá, claro. Los anticuerpos que nosotros hacemos son dirigidos contra el virus, no trabajan contra la célula del sincitio, que es parte de lo que nos hace fértiles. Entonces, no se genera infertilidad. Y voy a aprovechar, tampoco nos meten un chip. Yo quisiera que existiera una vacuna que nos vuelva mejores seres humanos. No la han inventado. Sí. No hay. La vacuna contra COVID lo único que hace es generar anticuerpos o defensas contra esta proteína Spike. Es lo único que hace. Ok. No hay estudios para menores de edad para vacunarse. Creo que solo para Pfizer, ¿verdad? Con Pfizer ya está básicamente aprobado el uso de la vacuna en niños de 12 en adelante, ¿sí? Okay. Y empezando 12 años. Y Moderna está haciendo estudios también para demostrar que su vacuna también es adecuada para niños. Ok, excelente. Esta sería la misma vacuna, no es como que haya una versión para niños, sino es la misma, solo ya se estudió, se comprobó y se les va a aplicar. Exactamente, es la misma vacuna.